De Barcelona nos vamos a dirigir ahora a Mallorca, que es la mayor de las Islas Baleares, en donde se une lo consuetudinario con lo extraordinario, conformando su tradición. Nuestro lugar de residencia en Mallorca es el balneario Palma Nova. Y nos instalamos en el hotel Club Canaima Playa. Esta es su entrada. Y acá tenemos una vista del frente que da sobre la playa. Aquellos balcones con toldo es nuestro departamento. Y esta es la avenida costanera llamada Paseo del Mar. Vamos a alojarnos en la unidad que nos corresponde. Entramos y nos encontramos con la zona de estar. El estar se comunica con un amplio balcón. Pasamos al balcón desde donde podemos apreciar una hermosa panorámica de Palma Nova y su playa. Al lado de la entrada también tenemos la cocina. Y entrando a la izquierda está el dormitorio. Que también cuenta con un amplio balcón. Ya metete, no que te perdes. Estamos ahora en la terraza y tenemos estas otras hermosas vistas. Estas son las vistas que dan a la parte posterior. Y aquí está el estacionamiento en donde se encuentra estacionado el vehículo que alquilamos. Y ahora tenemos unas vistas nocturnas desde nuestro departamento.
Ahora vamos a hacer una recorrida por la avenida costanera de Palma Nova. Después te voy a mostrar los dátiles que filmé. Que saqué. Aquí vemos cómo sujetan las ramas de las palmeras para su protección. Nos dirigimos a visitar Palma, la ciudad capital de Mallorca. Palma se instala en el fondo de una amplia bahía al abrigo de arboladas colinas. La catedral vigila la ciudad antigua de glorioso pasado marinero. Su silueta, elegante y original, en la que alternan contrafuertes y pináculos, se divisa desde cualquier punto de la ciudad. Construida en piedra calcárea de Santangí, sorprende por las diferentes tonalidades que adquiere a lo largo del día: ocre, dorada y rosa. Y llegamos a la Almudaina, que es una antigua fortaleza de los walíes árabes. Fue muy restaurada en los siglos XIV y XV para servir de palacio a los reyes de Mallorca. Y ahora nos acercamos hacia la fachada de la catedral. Se comenzó a construir a principios del siglo XIV en el solar que ocupaba la mezquita. Es una de las obras más importantes del gótico final. La fachada principal fue dañada en el terremoto de 1851 y fue reconstruida en el siglo XIX en estilo gótico, pero conserva intacta su portada renacentista del siglo XVI. Comenzamos a recorrer el interior de la ciudad histórica y vamos a pasar frente al Parlamento. Este es el Parlamento de Palma. Ahora nos dirigimos
hacia el municipio o ayuntamiento. Y ya alcanzamos a divisar la municipalidad. En realidad, este es un acceso lateral. Y aquí tenemos la entrada principal, que es del siglo XVII y que está protegida por un gran alero de madera. Frente a la municipalidad y en la plaza de Cort existe este árbol con formas muy extrañas. En la plaza de Santa Eulalia existe la iglesia del mismo nombre, que es de los siglos XIII y XIV. Seguimos recorriendo sus calles y en ella encontramos algunas viejas casas señoriales de los siglos XV y XVI. Las grandes familias de la alta burguesía comerciante y de la aristocracia terrateniente adoptan el gusto italiano. Se instalan en elegantes residencias de fachadas de sillería adornadas con ventanas renacentistas. El modernismo fue un movimiento artístico que pretendía romper con el lenguaje clásico. Este local recoge elementos modernistas de la tendencia vienesa. El gran ventanal de hierro y vidrio aportó elementos novedosos. Balaustradas de piedra o hierro forjado rematan el conjunto. Seguimos por sus calles para dirigirnos ahora hacia la Plaza Mayor. También existe este medio de locomoción para recorrer la ciudad. Y llegamos a la Plaza Mayor. Como las típicas plazas de España, está rodeada por toda una construcción renacentista. Atravesando la plaza del otro lado, tenemos este mirador debido a la diferencia de nivel. Y allá vemos la calle de San Miguel. Descendimos y comenzamos nuestro recorrido que nos va a dirigir hacia la terminal de ómnibus para poder regresar a Palma Nova. Aquí en el camino nos encontramos con el Teatro Principal de Palma. Aquí vemos la fachada modernista del Gran Hotel, sede actual de la Fundación La Caixa de Palma. Aquí tenemos otra de principio de siglo, también de estilo modernista. Se encuentra frente a la Plaza Mercat. Aquella es la calle Unión, que se transforma luego en Jaime III y nos lleva al Corte Inglés. Esta es la Plaza del Rey Carlos I, aquí la calle cambia de nombre, de Unión pasa a llamarse Jaime III. Estamos ahora en el comedor del Corte Inglés. Una perspectiva de la catedral y una panorámica de Palma desde los ventanales del comedor del Corte Inglés.
Seguimos nuestro camino y pasamos frente a la Basílica de San Jaime, que fue fundada en el siglo XII. En nuestro recorrido también pasamos por el convento de Santa Magdalena. La fachada y entrada principal dan frente a la Plaza Santa Magdalena. Este es el Parque de las Estaciones, ya que aquí se juntan las estaciones de ferrocarril Soler e Inca y también la estación de autobuses. En uno de ellos regresamos a Palma Nova. Aprovechamos una última recorrida por Palma. Aquí pasamos frente a la Plaza España. Salidos de Palma, bordeamos la costa para llegar a nuestra localidad. Esta es la rotonda de ingreso al balneario de Palma Nova. Ya de regreso a los balnearios, nos dirigimos ahora desde Palma Nova hacia el balneario de Magaluf. Y con este paseo por Magaluf terminamos nuestro recorrido por los balnearios, ya que mañana vamos a iniciar nuestro recorrido por el interior de Mallorca. Hoy vamos a recorrer desde Palma Nova hasta Artà, pasando por la ciudad de Manacor. Y comenzamos nuestro viaje en un coche de alquiler, atravesando estos paisajes interiores de la isla de Mallorca. En esta zona hay típicos molinos de viento. El cartel nos indica que estamos por llegar a Manacor. Y llegamos a la ciudad de Manacor. Estamos en su plaza principal y en un costado de ella estacionamos nuestro vehículo.
comenzamos a recorrer las calles de la ciudad y nos dirigimos a la iglesia parroquial de la Madre de Dios de los Dolores. La iglesia aparece documentada ya en los años 1232 al 1248, pero el actual edificio es de 1891 a 1932, según proyecto de Barceló, de estilo neogótico. La torre del Palau Reial se encuentra junto a la iglesia de los Dolores y está rodeada de construcciones modernas. Es el único resto de la antigua residencia de los reyes de Meca. Su construcción fue ordenada en el siglo XIV por Jaime III. Es una torre de base cuadrangular, tiene 3 cuerpos y coronada con almenas. Estas son las calles que rodean a la iglesia con sus construcciones tradicionales. Y con esta última vista de la iglesia terminamos nuestro recorrido por la ciudad de Manacor y continuamos hacia la ciudad de Artá. Ya a lo lejos divisamos la ciudad. Artá es un pueblo de estrechas callejuelas dominado por un elevado cerro rocoso donde se asientan la iglesia de San Salvador y las ruinas de una fortaleza. En la región se conservan numerosos restos megalíticos, especialmente talayot. Todavía no se han desvelado todos los enigmas de la cultura talayólica en Mallorca. El talayot es una torre prehistórica de defensa y respondía probablemente a un ritual o podía tener un carácter mágico. Poco se sabe de la sociedad talayólica, aunque ha podido deducirse que era una sociedad muy jerarquizada y guerrera. Nos dirigimos ahora al monasterio de San Salvador, que está aislado en una colina de 500 metros de altura. A sus pies se encuentra esta pequeña iglesia. Se accede por esta escalinata de 180 escalones. Ya desde aquí tenemos una vasta panorámica de Artá. Y comenzamos el ascenso al santuario. Y ya en la parte alta observamos la escalera que tuvimos que subir. Fue fundado en el siglo XIV. La iglesia y los edificios que albergan a los peregrinos se construyeron en el siglo XVIII. Ahora sí, una vista panorámica desde la parte más alta del santuario. El santuario fue habitado ya por los primeros pobladores de Mallorca en el siglo II a.C. Fue mezquita y fortaleza durante la época de dominación musulmana. Tras la conquista catalana se levantó un pequeño templo. Definido como mitad ermita y mitad castillo, el santuario tal y como lo conocemos ahora fue construido en el siglo XIX después de una epidemia de peste. Y con esta hermosa vista terminamos nuestra visita a la ciudad de Artá. Hoy vamos a hacer una recorrida desde Palma Nova para visitar las ciudades de Inca, Alcudia y Pollença. Inca
enclavada en el centro de la isla de Mallorca, es una de las ciudades más pobladas, especialmente destacable en la industria de la piel y del calzado, y tiene uno de los mercados más famosos de la isla. En la ciudad sobresale la arquitectura religiosa. Poco después de la conquista de Mallorca se construyó la primitiva parroquia de Santa María del Inca en 1248. En su plaza principal escuchamos un conjunto musical. Continuamos con nuestro viaje, ahora vamos hacia Alcudia y al puerto de Alcudia. A lo lejos ya comenzamos a divisar la ciudad. La ocupación humana en el municipio de Alcudia se remonta a 4000 años de antigüedad, y los restos de esta ocupación marcan la manera de ser y el paisaje de Alcudia. Antiguos pobladores, romanos, bizantinos, árabes y catalanes, nos han dejado su huella y han configurado un conjunto patrimonial de primer orden a todo el conjunto de la isla. Al estar cerca de la costa, el rey Jaime II quiso construir un sistema de protección que fue la muralla, con una doble motivación: defender la población local y construir un seguro al noroeste de la isla en caso de ataque. Se empezó a construir en el siglo XIV. Es una estructura cuadrangular reforzada con 26 torres distribuidas a lo largo de un perímetro de 15 kilómetros y una altura media de 6 metros. Accedemos por la llamada Puerta de Mallorca, que es la que comunicaba la villa de Alcudia con el Camino Real de Palma. Está compuesta de 2 torres exentas ligadas por un matacán de grandes dimensiones y coronadas con almenas. Traspasamos la puerta y nos encontramos ahora en el centro histórico de Alcudia. Esta es la calle Mayor, que comunica luego con la otra puerta llamada de Exara. Vamos a hacer un recorrido perimetral a lo largo de sus murallas para entrar luego por la otra puerta en el extremo de la calle que recién vimos, llamada de Exara. El trazado de la muralla es en forma de estrella, con baluartes de poca altura para situar las piezas de artillería y al mismo tiempo ser capaces de aguantar las embestidas de este tipo de armas. A lo largo de todo el centro histórico se encuentran numerosos ejemplos de casas señoriales que durante el siglo XVI sufrieron transformaciones importantes, especialmente en sus fachadas, para adecuarlas a los nuevos gustos estilísticos. Vamos a acceder a la parte alta de la muralla. Durante la Guerra de la Germania de 1521 a 1523, los nobles de la ciudad de Palma se refugiaron en Alcudia, introduciendo las ideas humanistas que entraron en contacto con la aristocracia local que las adoptó. Con estas ideas se introduce el nuevo lenguaje estilístico que se aplica a las obras de las casas más importantes de la ciudad. Muchas de ellas han llegado hasta hoy casi sin transformaciones y gracias a esto hoy podemos admirarlas.
Habiendo recorrido la muralla, llegamos ahora a la puerta de Xara, que está situada al otro extremo del eje que divide la villa en dos mitades. En el gran portal de arco de medio punto podemos apreciar el rastrillo que cerraba la puerta. Y volvemos a entrar ahora por el otro extremo hacia el centro histórico. Esta vieja construcción es la casa consistorial. Salidos del recinto y con estas hermosas imágenes del cielo, nos vamos a dirigir ahora a las iglesias de San Jaime y de Santa Ana. La iglesia de San Jaime está situada al lado de la muralla medieval, ocupando el solar donde se construyó la primitiva iglesia del siglo XIV. La construcción de la iglesia de Santa Ana data del siglo XIII. La fachada está presidida por la imagen de la Virgen de la Bonanova, que está situada sobre el portal de acceso, acabado en un arco de medio punto, y está rematada por una espadaña. Es de una nave única cubierta por un techo a dos aguas. Es uno de los ejemplos de iglesia de repoblamiento mejor conservados de la isla. Ahora nos vamos a dirigir hacia el puerto de Alcudia y luego iremos a Pollensa. Es la zona húmeda más importante de las Islas Baleares. Se formó hace unos 100.000 años, cuando en pleno período interglaciar se debió formar la barra litoral. Tiene más de 400 especies vegetales, y como despensa y dormitorio para aves es esencial. Más de 230 especies han sido catalogadas, lo que supone el 80% de la avifauna conocida en Baleares. Como el viento es muy fuerte, Cookie prefirió quedarse dentro del auto. Vamos ahora hacia el puerto de Pollensa. Es una ciudad que está situada entre dos colinas, al este el Puig y al oeste el que corona el Calvario. El puerto de Pollensa es un importante centro veraniego enclavado en un bello paraje de la abrigada bahía de Pollensa. Un agradable paseo marítimo bordea la playa. Entre el cabo Formentor al norte y el cabo del Pinar al sur
la bahía constituye un lugar ideal para la práctica de la vela y el esquí acuático. Y aquí llegamos al puerto propiamente dicho. El puerto está acondicionado para los barcos de recreo. Nos acercamos ahora a un espectacular mirador. En el centro un monumento de piedra y la zona, por ser costera, es muy ventosa. El espectáculo de estos acantilados es realmente maravilloso. Y ya al atardecer emprendemos el regreso hacia Palma Nova. En el trayecto atravesamos diversas poblaciones con sus construcciones características. Vamos ahora a iniciar el viaje a Soler pasando por las localidades de Andrax, Exteliens, Valdemosa y Deià. La primera escala es en la ciudad de Andrax. Y ya estamos llegando a la ciudad. El pueblo, que está rodeado de cultivos de almendros, apenas destaca de un fondo de montañas grises que están presididas por el pico Galatzó. Seguimos por la costa, muy recortada por numerosas calas y playas. Y llegamos al mirador Ricardo Roca. Y desde aquí tenemos vertiginosas y maravillosas vistas de las minúsculas calas de aguas transparentes. La segunda escala es la de Exteliens.
Esteliens es un pueblo rodeado de terrazas donde crecen almendros y albaricoques. Y seguimos nuestro camino hacia el próximo destino, que es Valdemosas. Como vemos aquí, las laderas de las montañas se han acondicionado en marjades o terrazas donde crecen olivos, almendros y viñedos. En los valles más fértiles del interior abundan las grandes fincas con suntuosas casas señoriales. En el camino atravesamos el pueblo de Banyalbufar. Sus casas de piedra se escalonan en una sucesión de terrazas donde se cultivan tomates y viñedos que producen una rica malvasía. Un camino empinado baja a una agradable calita. Y ya llegamos al pueblo de Valdemosa. Comenzamos a recorrer sus calles para dirigirnos hacia la famosa Cartuja de Valdemosa. Este antiguo monasterio, en sus orígenes residencia real, fue fundado y habitado por monjes cartujos desde el año 1399 hasta su exclaustración en 1835. La exclaustración
tuvo lugar como consecuencia de la ley de desamortización de Mendizábal. Todo el monasterio pasó a manos privadas y se repartió entre 9 propietarios. La Cartuja, tras su secularización, acogió al pianista y compositor Federico Chopin y a la escritora francesa George Sand en el invierno de 1838 a 1839. Posteriormente también residieron Jovelianos, Rubén Darío, Sorolla, Unamuno, Azorín, etc. La iglesia es un edificio de estilo neoclásico iniciada en 1751 con planta de cruz latina, bóveda de cañón y cúpula sobre el crucero. Saliendo hacia la izquierda vamos a visitar la antigua farmacia. La botica de los Cartujos fue fundada por los monjes a principios del siglo XVIII. Reúne enseres propios de las antiguas oficinas de farmacia: albarelos, botellas de vidrio, retortas, calabazas, balanzas, morteros, pildoreros, etc. En la pared izquierda, un óleo de los santos médicos Cosme y Damián preside la botica que alivió las dolencias de la comunidad religiosa. Una colección de recipientes de vidrio soplado fabricados en Mallorca guardan todavía hoy restos de aceites, jarabes y destilados. Una colección de 135 potes de cerámica catalana de los siglos XVII y XVIII decorados en azul incluyen figuras y motivos vegetales y animales. Seguimos recorriendo el claustro en dirección a la celda prioral. Esta celda era habitada por el prior del monasterio. Se entra por la capilla particular con recuerdos de Santa Catalina Tomás, Santa Valdemosina. Pasa. Nos dirigimos hacia la biblioteca, que era el lugar de reunión de los Cartujos durante la media hora semanal en la que su regla les permitía hablar. Contiene los libros y manuscritos de los Cartujos y también una colección de cerámica española. Un tríptico de marfil del siglo XV, y un tríptico de estilo flamenco del siglo XVI. La sala de audiencias donde el prior recibía las visitas. Hay cuadros de Bassano, San Andrés de Herrera, El Greco, etc. Y también hay libros incunables de astronomía, de cuentas de Ramón Llull y cartas reales. En el caballete, San Bruno, fundador de la orden. La visita continúa por el jardín. Y desde el jardín tenemos estas hermosas vistas. Del patio pasamos al dormitorio.
Hay una vitrina con objetos cartujanos, entre los cuales se destaca un curioso reloj candil de aceite, cilicios y disciplinas para su mortificación penitencial y horario del monje. Un maniquí con el hábito y el mobiliario de la habitación. Al lado se encuentra el comedor, que era usado solo por los visitantes. Hay una hermosa colección de cerámica hispanoárabe con reflejos metálicos. Y en las vitrinas, cerámicas de Savona y catalana. En la mesa hay un mapa de las cartujas erigidas. Se sale nuevamente al corredor a través del Ave María. Aquí se puede admirar la Divina Pastora. Y hacia la derecha, la celda de Federico Chopin y Georges Sand. Aquí tenemos el piano mallorquín de Federico Chopin. Georges Sand escribe a la condesa Marliani: Chopin toca en un pobre piano mallorquín. La sala está decorada con muebles y cuadros cartujanos. Hay una colección de cartas de Chopin originales, una colección de pinturas autógrafas de Chopin, también originales. También hay un manuscrito autógrafo de Georges Sand de su libro Un invierno en Mallorca, donde narra el viaje y estancia en la isla junto a sus hijos y a Federico Chopin. Nuevamente por el claustro vamos a visitar ahora la celda Chopin número 4. La distribución de esta celda es idéntica a la que fue en su tiempo. Aquí se puede admirar el piano Pleyel, que es reconocido histórica y oficialmente como el piano de Chopin. Fue utilizado durante su estancia en la Cartuja y tan ansiosamente esperado. Le escribe a su amigo Pleyel en noviembre del 38: mi piano no ha llegado todavía. Sueño música pero no la hago porque aquí no hay pianos. Este es un país salvaje bajo este aspecto. En él compuso, entre otros, preludios opus 28, balada opus 38, polonesas opus 40. También existen bustos y diversos retratos de Chopin y su familia y de su casa natal. Se guardan también documentos relacionados con la estancia de Chopin y de Sand, y el libro de caja de la banca Canut, en la que figura la cuenta personal de la señora Sand. La máscara mortuoria de Chopin y de su mano izquierda, cuyos originales están en París. Y de acá podemos salir al jardín, que en su época fue el huerto del monje Cartujo. En la sección antigua imprenta Guaps hay una prensa de brazo fechada de 1622. Uno de los conjuntos más ricos y mejor conservados de Europa en iconografía religiosa, geografía, astrología, historia, juegos, heráldica y abecedarios.
Y en esta sala, una serie de los más importantes pintores mallorquines, españoles especialmente los catalanes, y extranjeros. Salimos ahora nuevamente a la plaza y vamos a acceder al Palacio del Rey Sancho. Esta es la entrada al Palacio Rey Sancho. En él habitó de 1906 a 1913 Rubén Darío. E ingresamos al palacio y se hace a través de un hermoso patio. Jaime II, primer monarca de la Casa Real de Mallorca, edifica el palacio para su hijo Sancho, que reinó de 1311 a 1324. Una vez anexionado el reino de Mallorca a la corona de Aragón, Martín el Humano cedió todas las posesiones de Valdemosa a los cartujos, que habitaron el viejo palacio desde 1399 y en 1717 comenzaron las obras de ampliación. Acá tenemos una capilla. Desde 1801 a 1802 estuvo preso en la torre Gaspar Melchor de Jovellanos, que fue el insigne ministro de Carlos IV hasta que fue trasladado al castillo de Belver. Una serie de estancias de los cartujos. Entre 1906 y 1913, estos muros han albergado al gran poeta nicaragüense Rubén Darío, que vestía el hábito de cartujo para inspirarse en sus escritos. También habitaron aquí Unamuno, Azorín, entre otros. Y vamos a seguir recorriendo las distintas dependencias de este hermoso palacio del Rey Sancho.
Luego de haber recorrido todas las estancias del palacio, salimos a este patio y terminamos nuestra visita al palacio del rey Sancho. Ya en el exterior, allá tenemos el palacio del rey Sancho, allá el monasterio, esta es la iglesia. Y frente a todo este conjunto monumental y museístico de la Cartuja, nos encontramos con este restaurante donde vamos a almorzar y descansar. Y desde Valdemosa vamos a continuar nuestro recorrido hacia Deià. Y seguimos por esta hermosa costa rocosa. La costa oeste de Mallorca está dominada por la barrera calcárea de la Sierra de Tramuntana, cuyo pico más alto, el Puig Mayor, alcanza 1436 metros. Estas montañas, de paisajes violentos y salvajes, suavizados únicamente por la presencia de pinares de un verde suave, caen abruptamente sobre el mar de profundas aguas de color azul turquesa. El pueblo de Deià está encaramado en una escarpada loma tapizada de olivos y almendros. Este pueblo de casas rojizas ha sido elegido como lugar de residencia de numerosos escritores y pintores. Una serie de altas colinas pobladas de coníferas y encinas dan a este paraje un aspecto montañés. Una planta de granadas a orilla del río que baja de la montaña. Y ahora hacia nuestro último destino, el pueblo de Sóller. Sóller o Sóller es una tranquila villa de bellas casas de finales del siglo pasado. Está situada en el corazón de un tranquilo y dulce valle donde crecen hortalizas, naranjos y olivos. Y con este último recorrido del pueblo, damos por finalizado nuestro viaje que comenzó en Palmanova y terminó aquí, en la villa de Sóller.